Bueno, ya en la oficina que teníamos disponible se trabajó entonces con un laptop y un computador. Se trabajaron inicialmente con un laptop y un computador con Ubuntu 14.04. En el laptop ya teníamos Docker instalado a priori. Entonces lo que se hizo fue hacer el pull del clúster de Galera y se ejecutó la parte 1 de la práctica. En la parte 1 de la práctica nosotros levantamos los nodos y lo que se hizo fue verificar que la base de datos como tal estuviera distribuido en los tres nodos. Esto se verificó, se encontró que efectivamente estaba distribuido en tres nodos. Sin embargo, cuando empezábamos a ejecutar sentencias MySQL en cada uno de los nodos, vimos que se tenían algunos problemas. En este terminal vamos a ver cómo cuando nosotros vemos el tamaño del clúster, definitivamente nos dice que son tres nodos y la base de datos está en tres nodos. Sin embargo, cuando queremos ver, por ejemplo, la base de datos desde el nodo 1, la vemos correctamente. Cuando la vemos desde el nodo 2, nos encontramos con problemas. Estos problemas estuvimos revisando y en el manual que hay de instalación de Docker se sugiere revisar las políticas de redireccionamiento de los puertos. Esto se configura en la carpeta etc default, en el archivo ufw, y se tiene que garantizar que estén aceptadas las políticas de direccionamiento. A pesar de nosotros habilitar esto, de reiniciar el servicio Docker, digamos de garantizar que esto estuviera bien, en el laptop que teníamos disponible no nos funcionó. En el otro computador que teníamos disponible tuvimos un problema con las actualizaciones, así que quedó inhabilitado, así que instalamos Docker desde cero en otros dos computadores que teníamos acá en la oficina con Ubuntu 12. En la máquina 1 teníamos, está bajo la dirección 172.16.21.1. La máquina 2 está bajo la dirección 172.16.21.24. En cada una de estas máquinas instalamos Docker desde cero, hicimos el pull de Galera, pero tuvimos un problema que se debía a las políticas del proxy. Estas políticas se deben definir en este archivo, que está lo mismo en etc default, y en el archivo Docker se debe, bueno, como estamos en una oficina donde se maneja un proxy, se debe entonces especificar que el proxy como tal esté habilitado y que esta política sea efectiva. Antes de dar con esta solución, digamos que hubo varios intentos. Cuando ya esto se solucionó, se implementó entonces aquí la parte 1. Ya no encontramos entonces problemas al levantar, al hacer la primera parte. Vemos entonces, vemos en la tabla de MySQL en el nodo 1, la podemos ver sin ningún problema. Cuando la revisamos desde el nodo 2, estamos entonces muy bien. Hemos garantizado entonces que los problemas de puertos para la parte 1 están solucionados. Así que entonces procedimos a la parte 2, que es utilizar entonces los dos equipos físicos. En este mismo nodo se levantó el nodo A y en este mismo computador el nodo A, en este computador se levantaron entonces los nodos B y C. Utilizando, bueno, cada uno especificándole, en este caso que tenemos los dos nodos dentro de la misma máquina física, se tenía que especificar la misma dirección
IP, sin embargo, había que cambiar los puertos porque si esto no se hacía, se tenía un conflicto porque los puertos ya se estaban utilizando. Así que al especificar la diferencia de los puertos, nos encontramos con que ya podemos ver y podemos modificar las bases de datos. Aquí, por ejemplo, vamos a crear la base de datos proyecto desde el nodo C. Cuando la hemos creado, vamos a revisarla desde el nodo A. Y vemos entonces que definitivamente tenemos la base de datos proyecto. Si nosotros en el nodo A nosotros le hacemos un drop a esta base de datos, vemos las bases de datos, definitivamente no está proyecto. Aquí entonces podemos ver desde el nodo C que definitivamente no estaba. Y si creamos otra base de datos desde el nodo B, por ejemplo, en el nodo A podemos ya ver que hemos creado esta misma base de datos. Definitivamente vemos que es una base de datos distribuida en 3 nodos diferentes. Lo que se afecte en uno lo van a ver todos los nodos. Así que con esta implementación final, con esta demostración, vemos que la parte 2 se ha llevado a cabo exitosamente.